Ok, el rey ha dicho, el sermón del monte. Y antes de empezar con esto, quiero mostrarte esta imagen. ¿Reconoces a este personaje? Vámonos, ¿cómo que no? ¿Quién es? Muy buena respuesta. En la mañana se fueron con la finta de Mel Gibson. No, ese es el actor. Es el actor que está interpretando a este personaje que efectivamente es William Wallace, ¿ok? De la famosísima película ganadora de 5 Óscares, Braveheart. Ahorita estoy así como que quitándome el inglés para... Está mi maestro ahí que me quiere evaluar también, pero o sea, estoy Braveheart, o sea, el corazón valiente. Y bueno, y esta película básicamente narra la historia de este libertador escocés, cuyas batallas fueron registradas por cómo se dieron. Aunque lamentablemente, si tú viste la película o sabes la historia, él tuvo un desenlace trágico, pero en la película fue un momento que marcó tu vida. Más de una lágrima salieron de tus ojos cuando escuchaste a William Wallace gritar ya al final, freedom, ¿no? Libertad. Y entonces su mano se extendió y se cayó el pañuelo de su amada. Y ahí estabas chechoneando con tus palomitas o no lo sé. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, se le conoce como este personaje que Dios usó para promover la libertad de Escocia ante los ingleses. Ahora, esto es un personaje histórico que nos mostró a través de una película. Y cuando tú ves eso, aun cuando fuera una película, te puedo asegurar que esa película causó efectos en ti, de alguna otra manera. Yo sé que algunos hermanos pueden decir, sí, pastor, cuando yo la terminé de ver, me dieron ganas de usar faldas escocesas. Bueno. Puede ser por el calor, no lo sé, pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Pero no sé, a lo mejor despertó en ti ese espíritu guerrero de decir, no, sí, porque tenemos que ser valientes, no podemos dejarnos que nos opriman, no sé. Despertó algo en ti y algo, o una escena interesante en esta película, que es creo justamente cuando él se pinta el rostro, es en aquella batalla considerada o llamada la batalla del puente de Stirling, en donde el grupo de un grupo de 5,000 guerreros escoceses vencieron a 3,000 jinetes y unas 10,000 unidades de infantería de los ingleses. Antes de esa batalla, que de hecho esa sí la ganaron, si tú te acuerdas, es cuando él de repente está pasando y les echa un discurso de esos matones. Así de esos que tú lo estás viendo, primer minuto del discurso, ya tienes sus palomitas, segundo minuto del discurso, ya tienes tu falda escocesa, tercer minuto, ya tienes tu cara pintada. Sí, no, vamos. O sea, y no sé, te emociona, te dices, ahora sí, desgraciados ingleses, ahora sí. Sí, por cierto, si hay algún británico aquí, es la película, hermanos, no tenemos nada en contra, al contrario, gracias por colonizar América, pero bueno. Esto es lo que ocurre en la película, pero sabes, es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo de la historia. Ahora, lo cierto es que a lo largo de la historia siempre han habido mensajes, discursos, palabras que han impactado la vida de muchísimas personas en lo individual, pero también de manera comunitaria. Voy a decirte unas frases rápidamente que a ver qué tan conocedor es. Gadis, no me las pongas como Beto se equivocó en la mañana. A ver si se la saben. ¿Quién dijo esta frase? Mi hogar está en el cielo, solo estoy viajando por este mundo. A ver, te la repito. Mi hogar está en el cielo, solo estoy viajando por este mundo. Y él mismo dijo, Dios no te llama a ser exitoso, sino fiel. No se vale googlearlo, no se vale googlear. No, Dios no te llama a ser exitoso, sino fiel. Ok, Pista es uno de esos predicadores macucos del pasado. Y no tan del pasado. ¿Quién lo dijo? Ahí está, bien, puntos para Mimix, perfecto. Ahora sí, por favor, devélala, mi querido Gadix. Billy Graham. Tremendo, ¿no? O sea, tú sabes qué pasó en la historia cuando este pastor fue usado por Dios para predicar a miles, a millones. Su mensaje tuvo un impacto. Ahora, ¿qué tal esta otra frase? No la pongas. La fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera.
Dale, a ver. La fe es dar el primer paso incluso cuando no ves toda la escalera. Tal vez no conozcas esta frase, pero este mismo personaje dijo esta frase. I have a dream. ¿Quién es? Es eso, no, es de Obama, pastor. No, es después. No, pónmela ahí, Gary. Efectivamente, Martin Luther King. Luego Obama se agarró de ese para su discurso ahí cuando ganó. Esta es más conocida. Esta sí te la sabes. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Amén. Eso, muy bien. ¿Quién lo dijo? John Calvin. Muy bien, George. Pónmela ahí. Luther, ok, esta sí, Lutero. Ante la dieta de Worms, ¿te acuerdas? Retráctate. Una conciencia cautiva de la palabra de Dios no puede retractarse. Ok, ahí te va. No la pongas, por favor. Esta sí, no la puedes fallar. Ok, si la fallas y eres miembro de la iglesia, puedes perder tu membresía. No. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Eso, muy bien. Por favor, aquí, eres presbi, la tienes que saber. Y si apenas estás incursionando en el presbiterianismo, la tienes que saber. John Calvin, ok. El corazón es una fábrica perpetua de ídolos. Y la última, que la verdad, si te sabes esta, mis respetos. Es una frase increíble. El evangelio es esta verdad. No la vais a poner, Es esta verdad. Somos más pecadores de lo que jamás imaginamos, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás soñamos. Te lo vuelvo a decir. El evangelio es esta verdad. Somos más pecadores de lo que jamás imaginamos, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás soñamos. ¿Quién fue? No. Pero no le están dando porque es contemporáneo. Es totalmente contemporáneo. No, pónmela. No le dieron, Gadix. Está Calvin y luego tal vez Arcee y luego Keller. Pero tremendo. Hombres cuyos mensajes seguramente impactaron tu vida. Palabras que transformaron iglesias a lo mejor, o transformaron, sociedades. Y sabes, seguro tú también tienes alguna otra enseñanza de abuelos, padres, personas que marcaron tu vida. ¿Todos aquí conocen al tío Joe Burgos? ¿Quién? ¿Sí alguien lo conoce por aquí? Ok. El tío Joe Burgos es hijo de la leyenda del pastor Alejandro Burgos, que en la mañana me dijeron que estuvo aquí 56 años como pastor. Dato del historiador Rodolfo Reyes. Dije, 56 años como pastor. Dije, Señor, tú sabes que hay dinastía por allá, ten misericordia. Él me dijo una frase que marcó mi vida ministerial hace unos años atrás. Él me dijo, hijo, ten cuidado. El enemigo puede engañarte puede engañarte haciéndote creer a través de la iglesia que tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. ¿Se entendió? Hijo, ten cuidado porque el enemigo puede engañarte haciéndote creer a través de la iglesia que tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. ¿Qué es lo que me quería decir? Tú no eres el Salvador. No se trata de ti. Como pastor, tú tienes que depender todos los días del pastor de los pastores. Y esta iglesia también. Tú solo eres un instrumento, eres alguien que lleva, que guía, pero no cargues más de lo que no puedes cargar. Cambió mi vida. Me impactó, trajo una transformación. Ahora, si estos mensajes causaron este efecto, mensajes de personas terrenales, ¿cuánto más debe transformar nuestras vidas? El mensaje, el discurso considerado como el mejor sermón de la historia, la carta magna del reino, el compendio de la doctrina cristiana, las evidencias del estilo de vida del reino de Dios, o mejor conocido como el Sermón del Monte.
¿Cuánto más? ¿Cuánto más debe transformar tu vida y mi vida? Bueno, es lo que vamos a estar estudiando a partir, como dije, de este domingo y tal vez unos 4 mesecitos, porque vamos a ver solamente el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Y mi anhelo es que al estar estudiando estas poderosas palabras de Jesús, tu corazón sea transformado. Podamos entender realmente cómo se debe de haber en esta tierra vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que son o dicen ser rescatados, salvados, perdonados y que son súbditos de Jesús, cómo su vida debe comunicar eso aquí y ahora, porque nuestro anhelo es vivir para el Rey. De hecho, por eso titulamos el sermón, esta serie, El Rey ha dicho, el Sermón del Monte. Y Dios puso este título en el corazón porque todos han titulado que es el Sermón del Rey, que es el discurso del Rey, pero me gustó ponerle así, El Rey ha dicho, porque todo lo que vas a escuchar en el Sermón del Monte es el Rey hablando. Y cuando el Rey habla, tú solo tienes 2 opciones. ¿Cuáles son? O dices, sí, Señor, lo que tú digas. O con un corazón te voy a decir, yo no te voy a obedecer. El Rey ha dicho. Y hoy vamos a ver a medida de introducción lo siguiente. El Rey ha dicho, necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús. Y vamos a ver los 2 primeros versículos que, como siempre, nos traen mucha carnita para poder tenerlo como una introducción de entender el sermón y lo que viene después. Y vamos a ver de una manera compuesta 2 razones por las cuales necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús, dale Gary por favor, para conocer el amor y la autoridad de sus palabras. Me encantó el trabajo aquí de imagen para la serie. Necesitamos conocer el amor y la autoridad de sus palabras. Así que pon eso y velo llevando y trazando a lo largo de todo el sermón. Necesitamos escuchar a Jesús para conocer el amor y la autoridad de sus palabras. No sé cuántos papás hay aquí presentes que se han topado en ese momento tan complejo, tan difícil de tener esa charla con tus hijos, ya sea pequeños, medianos o grandes, charlas en donde tienes que decir cosas que tus hijos están como que, ay papá, sí, ya lo sé, mamá, ay, otra vez lo mismo. Ya sabes, ¿no? Esos ojos terribles, pero que al final dices, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor te está pareciendo así como que, qué fastidioso. Yo sé que a lo mejor no lo entiendes, pero todas estas cosas que te estoy diciendo, te las estoy diciendo porque te amo. Porque te amo. Y sabes, una de las características del ministerio de Jesús en la tierra fue precisamente estar con nosotros. Dios se hizo presente, se hizo carne para estar con nosotros. Y la intencionalidad de Jesús fue presentarse diferentes espacios o en diferentes espacios de enseñanza, ya sea uno a uno, en grupos o ante multitudes. ¿Por qué? Quería cumplir con la encomienda que su padre le dio. Rescatar a quienes estaban perdidos, muertos en sus pecados, esclavizados por el pecado, viviendo para sí mismos, tronados por su egoísmo, sabiendo que eso es destructivo. Y no solamente destructivo aquí, sino con un desenlace eterno fatal. A lo largo de diferentes partes de los evangelios, tú vas a escuchar o vas a leer más bien esta frase. Al ver, o Jesús al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos y les habló. El amor de Jesús y el propósito de cumplir la encomienda del Padre hacía que Él se expusiera en todo momento para hablar las palabras de salvación. Por eso puse en esta mañana, necesitamos escuchar a Jesús, porque tenemos que conocer cuál es este amor y la autoridad de sus palabras, no de la tuya. Y sabes, así empieza el capítulo 5, versículo 1 y 2. Ves subrayando por ahí palabras que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Siempre Jesús tenía esta intencionalidad de hablar,
de compartir el evangelio, de compartir las buenas noticias de salvación. Ahora, entendiendo un poquito más el contexto del evangelio, aparentemente Mateo registra un énfasis de Jesús por hablarles a los judíos, porque ellos necesitaban escuchar, necesitaban estar enfocados en que este Mesías, el libertador que ellos tanto esperaban, lo tenían frente a ellos y no lo podían ver. Jesús una y otra vez resaltaba con ellos que la salvación no podía ser por sus obras, no podía ser nada más por el cumplimiento general de la ley. La salvación es un regalo. La salvación viene por gracia, por reconocer simplemente que el que está hablándoles frente a ellos es el Rey, es Jesús, el Hijo de Dios. Y tú puedes decir, ay pastor, pues era tan fácil nada más que reconocieran que era Jesús. ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? Jesús tenía la intención una y otra vez de presentarse ante diferentes personas para decirles, mira, tú no puedes salvarte por ti mismo. Tú no puedes salvarte por tus tradiciones. Tú no puedes salvarte con tus fuerzas. En específico con los judíos, Jesús quería en sus mensajes resaltar que todo lo que ellos habían escuchado en la ley, Él lo cumplía. ¿Te acuerdas cómo pasó ahí en Lucas 4, versículos 18 y 21? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿A quién estaba citando Jesús? Al profeta Isaías. Él estaba leyendo el rollo de Isaías. Y dice aquí Lucas, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es que está bien interesante esto. O sea, imagínate cómo leía Jesús, cómo hablaba Jesús. Que todos los cuatro estaban así como que, a ver, ahí va. Este está diciendo, él es el que está diciendo que es el Hijo de Dios. A ver. Imagínate cómo Lucas registra, la mirada de ellos estaba puesta en él. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Ahora, si tú y yo nos metemos a esta escena, ¿cuál debería haber sido la respuesta natural de todos los judíos al escuchar eso de Jesús? Porque dicho de paso, ¿qué leyó de Isaías? ¿Qué leyó de Isaías? ¿Qué es lo que estaba leyendo de Isaías? O sea, ¿pero esa profecía en qué consistía? O sea, el Mesías que venía a hacer ¿qué? A salvar, a bendecir, a anunciar el evangelio a los pobres. Y obviamente empieza a ver las bienaventuranzas ahí. El anunciar el evangelio a los pobres. Enviado proclaman la libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. O sea, imagínate, tú leías esto y alguien está diciendo, esto se cumple porque aquí estoy. ¿Cuál debió ser la respuesta? Amén. Hasta se lo salía los caris, ¿no? Amén, gloria a Dios. Qué bueno, Jesús. Qué padre que estás aquí. Perdónanos, Rey. Bendito seas. Respuesta de los fariseos. Quisieron matarle, quisieron apedrearlo. Ahora es interesante porque tú estás otra vez en esta mañana diciendo, ay, estos judíos como siempre. Espérame, a lo mejor tú no tienes ningún problema hoy para conectar que Jesús está hablando las palabras de Isaías y te va peor, mi rey. Porque tú ya reconoces que es Jesús hablando y también te vale. Este fin de semana escuchamos eso. El peligro de que tú estés sentado aquí y que las palabras de Jesús sean tan cotidianas para ti, tan simples para ti, tan conocidas para ti, que ya no generen ningún efecto. Bienaventurada, me la sé. Yo lo prediqué hace como 3 años con un anciano. No, en la otra iglesia, no, allá hicimos una obra de...
Pero espérame, el sermón del monte no es un recordatorio más de un discurso, sino es una evidencia si tú conoces a ese rey que está hablando. No son reglas, no son instrucciones a seguir. De tal manera que si lo haces correctamente, entonces podrás vivir de esa manera. El sermón del monte son declaraciones, evidencias de cómo deben de vivir aquellos que dicen que Jesús es su rey. De hecho, las bienaventuranzas, así empiezan, ¿no? Bienaventurados, dichosos, felices, ¿qué cosa? Échale la que te acuerdes. Los pobres en espíritu, los que, nunca dice, bienaventurados, dichosos, aquellos que serán, o si haces, vas a ser. No, los que ya viven de esta manera, porque si tu vida está mostrando estas evidencias, tengo una buena noticia. De ustedes es el reino de los cielos. Ustedes son parte del reino. Las bienaventuranzas entonces es un examen al corazón. Y mi anhelo es que cuando tú estés estudiando todo el sermón del monte, sí, hagas el efecto que traiga tu vida. Ese es mi anhelo. Que Dios pueda espejearte con su palabra y que tú digas, Señor, perdóname. Perdóname, porque yo digo que tú eres mi rey, pero mi vida muestra totalmente lo contrario. Un comentarista decía algo bien interesante que me gustó traer para citar aquí. Dice, el monte de las bienaventuranzas con frecuencia ha sido comparado y contrastado con el monte Horeb, donde Moisés recibió la ley de Dios. Y sigue diciendo el comentarista, en Horeb, Dios aparece en truenos y relámpagos y el pueblo es vencido por el temor. Pero en Galilea, Emmanuel, con la gracia y la verdad fluyendo de sus labios, se sienta en medio de sus discípulos que escuchan sin temor ni temblor. El sermón del monte tiene el propósito que tú escuches las palabras de Jesús hablando a lo profundo de tu corazón e invitándote a rendirte ante el Rey que salva tu vida. Y es bien interesante, yo sé que, a ver, rápido, un ejercicio bien rápido. ¿Qué textos tienes del sermón del monte que a lo mejor no sé si sabías que estaban allá, pero fueron de bendición para tu vida? Dime, a ver, ¿qué texto del sermón del monte lo tienes en tu disco duro espiritual? Ok, Dios cuida de las aves, o sea, ¿cuánto más? O sea, si Él cuida, ¿cuánto más cuidará de ti? Ok, ¿qué más? Bienaventurados los pacificadores, ok, ¿qué más? La luz y la sal, ¿viste? Hay muchas cosas, pero hay una fácil que también en la mañana no le dijeron de volada, yo pensé que le iban a decir. Claro, cuando ustedes oren así. O sea, una de las enseñanzas magistrales, que de hecho sí sabes que es parte del sermón del monte, ¿verdad? Sí lo sabes, ¿verdad? Sí, por eso, Mateo 6. Cuando ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ese momento que Jesús está diciendo, mira, cuando tú sabes quién soy yo, no solamente entiendes quién es Él, sino tienes una relación increíble y maravillosa con Él. Puedes dirigirte a Él diciéndole, Padre nuestro. Y pasa algo cósmico increíblemente poderoso, como dice el salmista, que el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, tiene su oído inclinado hacia ti para escucharte. Y tú todavía piensas y a veces desperdicias creer que el Padre Nuestro es una repetición. No, sí, pastor, si hasta en hebreo me lo sé. Sí. Y no les di ahí a media una frase que Dios puso en la mañana. Pero escucha esto. El Padre Nuestro no es una oración para repetir. Es un estilo de vida que hay que vivir.
Cada una de las partes del Padre Nuestro da una evidencia si conoces o no a ese Padre. Así que el punto no es repetirlo como un merolico, sino examinar tu corazón. Si este rey, ahora tu rey, te está permitiendo conocer al Dios de todas las cosas. Este sermón, el sermón del monte, en un sentido, tiene un solo tema. Que Jesús va a ir abarcando a lo largo de todos los 3 capítulos. Pero que nos dio como que la antesala de que iba a hablar ahí en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando, ¿qué cosa? El evangelio del reino. Y otra vez, ve ahí, atendiendo, recuerda, y tenía compasión. Jesús acercaba a la gente para hablarles del reino presente y venidero, del rey. Pero que el vivir en este reino trae bendiciones. Y cuando Jesús estuvo aquí, se vieron muchas de manera físicamente presentes, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, porque el reino, el mensaje del rey tiene este propósito. Vengo a ti a perdonarte, a restaurarte, a reconciliarte con el Padre, porque tengo compasión de ti. Porque yo no quiero que sigas en oscuridad, apartado, lejos, pensando que crees. Yo anhelo que todos los que están aquí, hablando de la multitud y de los que están aquí hoy, puedan decir: yo quiero escuchar a mi rey. Quiero darte un pequeño bosquejo de lo que Jesús va a hablar a lo largo del sermón. ¿Recuerdas? Esto es introducción para que tengas información un poquito más amplia. El reino de Dios es el tema. Y por ejemplo, del capítulo 5 hasta el capítulo 5, versículos 2 al 16, Jesús va a hablar de los ciudadanos del reino, describiendo su carácter y su relación con el mundo. Bienaventurados los que, si tú crees en Jesús y eres parte de ese reino, así te debes ver. Y vas a ver que esas bienaventuradas dices: ay, Señor, no. Y si no soy tan bienaventurado, los que sufren, aquellos que los persiguen, aquellos que los insultan por causa de mí. Y entonces te vas a dar cuenta si realmente eres bienaventurado, porque a lo mejor en muchos escenarios, para que esto no ocurra, tú has callado. Y ante la pregunta de ¿conoces a tu rey?, la respuesta ha sido no. Capítulo 5 hasta el capítulo 7, 12 dice: el Señor presenta la justicia del reino y la elevada, está padrísimo, la elevada norma de vida exigida por el rey. Está bien padre, o sea, como que mira, vivir en el reino se ve así. Nada de reglas puestas por hombre, no, se ve así. ¿Escuchaste que fue dicho? Yo digo. No se trata de cumplir una ley, se trata de un corazón transformado. Y por eso concluye con una ferviente exhortación a entrar al reino. Tú no puedes vivir como yo te digo a menos que no estés rendido ante mí. Porque el reconocer que yo soy tu rey, la primera realidad en tu vida es que has sido liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del egoísmo, bueno, y todas las expresiones del pecado, tu arrogancia, tu temor. ¿Escucha esto? Las palabras de Jesús siempre expondrán la condición de nuestro corazón para poder clamar por un Salvador. Es el propósito del sermón. Es el propósito de cualquier sermón, pero el sermón del monte, por supuesto, tenía esta super bendición. Escuchar a Jesús lo que está diciendo, decir: Señor, yo no puedo, yo no estoy ahí. Señor, tú sabes a qué estoy pasando, tú sabes por lo que estoy viviendo. Yo no puedo vivir como estás diciendo. Y Jesús dice: exacto, ven y disfruta de la nueva vida que yo puedo darte. Nuestro anhelo
debe ser que ante esta vida y sus diferentes complicaciones y sus diferentes situaciones que exponen lo que hay en nuestro corazón, nuestro anhelo es que tú y yo no vayamos o no salgamos a buscar otras palabras, otras voces para tratar de responder la aflicción de nuestro corazón. Voces con otras personas que lejos de apuntarnos al Salvador, nos apunten a nuestra propia condición pecaminosa. Tú y yo tenemos que ir y repetir las mismas palabras que Pedro dijo, hablando acerca de una confrontación de Jesús. ¿A dónde van a ir ustedes? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero ir a los pies del monte, Señor, a escucharte hablar. Ahora, me encanta que en solo 2 versículos, ahí también nos muestra 2 audiencias. No solamente Jesús hablaba con compasión a las multitudes, sino ahí, voy por favor a la Biblia conmigo, ahí, en el versículo 2, diciendo, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, ¿quién más estaba ahí? Sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esto está increíble, porque el Sermón del Monte es un mensaje tanto para aquellos que pueden conocer al Rey por primera vez, que pueden ser liberados de sus temores, de sus luchas, de su aflicción. El Rey quiere alimentar al que está hambriento, saciar la sed del sediento. Pero ¿sabes? Este mismo mensaje es para todos aquellos que dicen haber sido rescatados por este Rey. Imagínate los discípulos. Dice, Jesús se acercó a las multitudes, pero los discípulos estaban allá. ¿Y qué hicieron? Se acercaron. Y ¿sabes? Yo haría lo mismo. Oye, ahí va a hablar Jesús. Tal vez en épocas más modernas. Oye, ahí va a hablar Jesús. Ellos necesitaban, al igual que las multitudes. Y me gusta que dice el texto, sus discípulos. ¿Quién de aquí se atreve, aún diciendo llamarse hijo de Dios y un discípulo de su Rey, decir, ya no necesito escucharlo más? Ya no hay nada que yo conozca, ya no hay nada que pueda aprender más de Jesús. Esto, amigo y hermano, es una exposición simple de si tu corazón está ahí. Y por eso tienes que clamar que cada vez que alguien se pare en este púlpito, hable las palabras de ese Rey. Te hable de este Jesús que sigue hablando hoy fuertemente a nuestro corazón a través de su palabra. Los discípulos se acercaron porque los discípulos también necesitan de su Rey. Jesús le estaba diciendo también a los discípulos, este sermón no son sugerencias, no son buenos deseos, no son consejos, es el Rey hablando a tu corazón, diciéndote, sí, tú puedes ser la luz y la sal en esta tierra. Ustedes sí pueden perdonar, aunque parezca muy difícil. Ustedes sí pueden vivir conforme a lo que yo les digo y no conforme a lo que ustedes quieren. Ustedes sí pueden vivir en matrimonio, no separando lo que Dios creó. Ustedes pueden vivir en verdad y no mentiras que destruyen familias, matrimonios, amistades, iglesias. Ustedes pueden tener una comunión personal individual con Dios a través de la oración. Ustedes pueden tener una relación con Dios en amor y por eso poder amar a otros porque Él los amó primero. Ustedes pueden vivir en este mundo reconociendo que quien los sustenta, quien los provee, quien los dirige y quien los cuida, aún mayor que las aves, es este Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y que hoy a través de ese Rey quiere que ustedes tengan una relación tan especial con Él que le puedan llamar Padre. Ese es el Sermón del Monte. Escucha esto.
El sermón del monte es una invitación de rescate para el afligido, pero también un recordatorio de cómo deben de vivir los que han sido redimidos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque como siempre quiero terminar en esta tarde, no solamente cantando como respuesta a nuestro Rey, sino respondiendo las siguientes preguntas de este para llevar. ¿Tu vida refleja hoy que tu corazón está rendido a sus palabras? ¿Eres realmente un súbdito? ¿Eres realmente un siervo? ¿Eres realmente alguien que está viviendo conforme a las palabras del Rey? O aún a pesar que tu boca lo está confesando, tu vida muestra que simplemente sigues escuchando, nada más, pero viviendo como tú quieres. Recuerda, el sermón del monte era esta expresión, una de las expresiones donde Jesús se acercaba en compasión a las personas para que puedan ser liberados y traídos al reino de su Padre Celestial.